Si uno viaja a la costa de Pelú, a una zona bastante árida, se va a encontrar con lo que parece un simple cerro. Un montículo oscuro, sin mucha gracia. Pero este lugar, que conocemos como Huaca Prieta, no es para nada una formación natural. No, señor. Es un archivo viviente de 14.000 años de historia humana, construido capa por capa, milenio a milenio. Entonces, la pregunta que ha vuelto locos a los arqueólogos por décadas es esta. ¿Qué es exactamente Huaca Prieta? ¿Era un basurero antiguo? ¿Una fortaleza? ¿Un templo? Bueno, hoy vamos a tratar de resolver juntos el rompecabezas de este lugar que es único en el mundo. Es que Huaca Prieta no encaja en ninguna categoría fácil. Para que se hagan una idea, aquí se encontraron algunos de los textiles de algodón pero más antiguos de todo el continente. Su color oscuro se debe a miles de años de quemas rituales. Y lo más extraño de todo es que la gente que lo construyó lo sellaba cada cierto tiempo con una costra artificial durísima. O sea, es una historia continua de casi 14.000 milenios. ¡Increíble! Muy bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a explorar el enigma. Después, conoceremos a los primeros que llegaron ahí. Veremos cómo nació el montículo, cómo se convirtió en un centro sagrado, y al final vamos a entender el tremendo legado que nos deja. A ver, durante mucho tiempo, la idea que dominaba, que fue la que propuso su primer excavador, Junius Beard, era que Huaca Prieta era básicamente un gran basurero, el resultado de la acumulación de desechos de un pueblo a lo largo del tiempo. Pero, ¿era esa realmente toda la historia o había algo mucho más profundo detrás de todo esto? Para poder entender el montículo, tenemos que retroceder. Y mucho. Vamos a viajar en el tiempo, a la época en que los primeros seres humanos llegaron a esta costa, muchísimo antes de que se pusiera la primera piedra de la Huaca. La historia de Huaca Prieta se cuenta en 5 fases. Y todo empieza aquí, en la fase 1, hace unos 12.500 años. Fíjense. Por casi 7 milenios antes de que el montículo existiera, ya había gente viviendo en este mismo lugar. ¿Y cómo vivían? Pues eran pequeños grupos de cazadores-recolectores. No tenían un lugar fijo, se movían en campamentos temporales, adaptándose a un entorno costero que era súper rico en recursos. Su dieta venía del mar, claro, pero también fueron pioneros en cultivar cosas como la calabaza, el ají y el aguacate, miles de años antes de lo que se creía. Y de repente, hace unos 7.500 años, algo cambia por completo. La gente ya no solo vive aquí, ahora empieza a construir. Este es el momento exacto en que un simple lugar para vivir se empieza a transformar en un monumento. Y aquí está la clave de todo. El lugar pasó de ser un simple campamento a ser un proyecto de construcción. Y no fue algo que pasó de un día para otro, ¿eh? Fue una acumulación deliberada y gradual. O sea, capa por capa, generación tras generación, una comunidad entera comenzó a levantar lo que se convertiría en Huaca Prieta. Pero ojo, no estaban simplemente amontonando tierra. Esto marcó el comienzo de una sociedad mucho más compleja. Empezaron a cultivar algodón, pero no para ropa. Lo usaban para hacer redes de pesca y bolsas. También aparecen los primeros entierros humanos y materiales que no son de la zona, como la malaquita, lo que nos dice que ya comerciaban con otras regiones. Ahora sí, pasemos a las fases siguientes y veamos cómo este montículo pasa de ser un pequeño proyecto de construcción a convertirse en un centro ceremonial y funerario importantísimo para toda la región. El primer arqueólogo que excavó aquí, Junius Beard, encontró unas pequeñas estructuras de piedra y pensó, ok, son casas. Pero tiempo después, otros como John Riggs se pusieron a pensar, con diámetros de apenas 1,5 metros, 2 metros, ¿de verdad alguien podía vivir ahí dentro? Y la respuesta lo cambió todo. Investigaciones más recientes confirmaron que esas estructuras no eran para los vivos, eran para los muertos. Huaca Prieta se estaba convirtiendo en una necrópolis, un lugar sagrado para los rituales funerarios y las ceremonias. El proceso de construcción era en sí mismo un ritual. Era un ciclo comunitario. Agregaban capas de relleno, construyeron tumbas en las terrazas, hacían sus ceremonias y luego, en las fases más avanzadas, sellaban grandes partes del montículo con esa costra dura y extraña. Era como si quisieran proteger y encapsular todo lo sagrado que había dentro. Y a lo largo de miles de años, el crecimiento fue exponencial. De una pequeña elevación de 5 metros, el montículo se disparó hasta alcanzar los 30 metros de altura.
Se convirtió en una estructura monumental que dominaba todo el paisaje de la costa. La sofisticación que alcanzaron es de no creer. No solo hacían tumbas, construyeron una plaza circular hundida súper compleja, una rampa de acceso enorme y muros de contención. Y escuchen esto que es buenísimo. Entre los restos de sus banquetes encontraron algo increíble, la evidencia más antigua de maíz de cancha. Sí, así como lo oyen, las primeras palomitas de maíz del mundo. Una locura. Entonces, después de milenios de uso, construcción y finalmente abandono, ¿cuál es la gran lección que nos deja Huaca Prieta? ¿Qué nos dice realmente sobre el origen de la civilización en los Andes? Primero que nada, la escala de tiempo. Es algo simplemente asombroso. Este sitio representa una de las historias más largas de ocupación humana continua en todas las Américas. Es un monumento a la increíble capacidad de adaptación de los pueblos antiguos. Y así, en esta tabla, vemos la transformación completa. Es increíble. El lugar pasó de ser un simple campamento de recolectores a un centro ceremonial gigantesco. Todo a través de una construcción deliberada y la aparición de tecnologías y rituales cada vez más complejos. Y al final, después de miles de años de uso, el montículo recibió sus últimas capas y fue abandonado, dejándonos esta historia fascinante para que la descubramos. Y aquí está el punto más importante de todos. Huaca Prieta nos obliga a repensar cómo eran las primeras sociedades complejas. Aquí no hay evidencia de un rey, de un faraón, de una élite que dirigiera todo. Al contrario, todo apunta a que fue un proyecto colectivo, un esfuerzo comunitario que se mantuvo vivo por miles de años. Y esto nos deja con una pregunta final, una que da para pensar. En un mundo donde siempre asociamos los grandes monumentos con reyes y poder centralizado, Huaca Prieta nos muestra otro camino. Nos habla del poder de la tradición, de la memoria colectiva y del esfuerzo de una comunidad para crear un lugar sagrado que pudiera durar para siempre.